ya sabéis que venimos de una semana con el corazón en un puño, con las últimas noticias de Pablo y de Bruce, así que un abrazo muy grande a ellos, ya que estoy aquí aprovecho para ello. Y bueno, y esto y un poco las circunstancias de la pandemia pues nos recuerdan un poco la debilidad, ¿no?, en la que estamos sumidos. La condición humana, a veces queremos alcanzar todo, pero es tan fácil echarlo todo abajo. Y hablando de esto, Pablo pensaba sobre una cosa, hizo una comparativa que ahora vamos a leer. La tenemos en 2 Corintios, si queréis lanzarme el power. Sabéis que Pablo se juntó con un matrimonio que fue expulsado de Roma cuando gobernaba el emperador Claudio por Priscila y Aquila, y sabéis que hacían tiendas, ¿no? Y hacían tiendas y Pablo estuvo con ellos, así que lo que va a decir a continuación Pablo tiene todo el sentido, porque tiene esa imagen metida ahí en la cabeza. Y dice de la siguiente manera, leemos en 2 Corintios 5 sus primeros 6 versículos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, para los que no lo sepan, una tienda de campaña, algo muy transitorio, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que espero que esto sea una realidad en vuestras vidas, que estéis confiados en estas promesas, en estas cosas que estamos gozando ya y que accedemos a todo ello mediante el camino de la fe. Así que, dicho esto y gozando, ¿no?, y disfrutando de estos beneficios, podemos decir lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. En esta ocasión Pablo no está hablando, como lo hará en la carta de los Romanos, a ese eco que se hizo de lo que se dijo antiguamente, ¿no?, a todos esos beneficios de la fe, a que por la fe somos justificados, a que accedemos a salvación por medio de la fe. Aquí se está refiriendo Pablo a que nuestro vivir debe ser conforme a esa fe que profesamos. Ese texto que tenéis ahí son los versículos que siguen y hablan claramente y muestran de lo que está diciendo Pablo. Y lo que nos está diciendo es que hay que seguir las pisadas del Maestro, a seguir el camino que ya empezamos cuando le dijimos sí. Y en este sentido, quiero que nos quedemos hoy, porque por fe andamos, no por vista, porque a veces querer sabemos que está reñido con lo que hay que hacer, con el deber. Nuestros deseos a veces son una cosa y a lo que estamos llamados son otra bien distinta y nos vemos en esa disyuntiva en la que tenemos que elegir, ¿no? Pero es verdad que hubo un tiempo en el que había que mirar por vista. La revelación de la Escritura así nos lo muestra. Pero hoy veremos que andar por fe es el camino excelente. Y muchos recurren al pragmatismo de andar por vista, de esos de que si yo no lo veo, no lo creo, o que apelan. Cuando Jesús estaba ya colgado en la cruz, imaginad la escena, ¿no? Alguien que está dando sus últimos suspiros por respirar y perdiendo la vida poco a poco en un terrible dolor y angustia. Había gente que le decía que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Una buena imagen de lo que algunos quieren cuando piden ver. Pero bueno, menuda foto, ¿verdad?, del ser humano. No todos estamos tan lejos. Os traigo otra cita que a mí me gusta mucho y va en línea con lo que tenemos que hablar ahora, que dice lo siguiente. Es una cita de Martin Luther King y va a hablar un poco de lo que tenemos que decir hoy. Es de un sermón titulado Redescubriendo los valores perdidos. Es uno de sus sermones quizás más memorables, donde habla sobre el relativismo moral, ¿no? Y lo vamos a leer. Y dice así: hay que recordar que es posible afirmar la existencia de Dios con los labios y negar su existencia con sus vidas. El tipo de ateísmo más peligroso no es el ateísmo teórico, sino el ateísmo práctico,
que es el de la clase más peligrosa. Y el mundo, incluso la Iglesia, está lleno de gente que da servicio de labios a Dios y no lo sirve con su vida. Y siempre hay peligro de que vayamos a hacer que parezca externamente que creemos en Dios, cuando internamente no lo hacemos. Decimos con nuestras bocas que creemos en Él, pero vivimos nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Este es el peligro siempre presente que hay que confrontar en la religión. Ese es un ateísmo peligroso. Y de eso queremos hablar hoy, para no vivir vidas ajenas de la fe que profesamos. Pero ¿qué significa andar por vista? ¿Qué implicaciones tiene, no? En un principio puede parecer algo bueno, cualquiera desea ver cuando da sus primeros pasos en una habitación a oscuras, uno anhela la luz, quiere ver, quiere que sus sentidos le guíen. Pero la narrativa bíblica está llena de peticiones queriendo ver. Estas imágenes que veis ahí, los acontecimientos que se dieron en el monte Sinaí o las plagas de Egipto, no tienen tanto que ver como a lo mejor mostrar el poder de Dios, sino con nuestra debilidad, porque queremos cosas palpables. Y fueron fenómenos tan abrumadores que quedaron en la memoria colectiva de un pueblo. Bueno, de hecho llega hasta nosotros. Parece ser que todos necesitaban ver para creer. No solamente el rey de Egipto, las gentes también, que cada 2 por 3 se querían echar atrás. Si no se veía por vista, no había manera de mover a aquellas gentes. Y dan ganas de preguntarse, ¿qué había pasado con el ejemplo del patriarca Abraham? Ya era una cosa del pasado, había pasado un cuánto tiempo, pero eran sus descendientes. Pero no tuvieron la determinación de su antepasado, cuando oyó y marchó. Porque a Abraham, recordáis que se le dijo, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Con eso se fue. Él era una persona muy acomodada, rica en aquel momento. Podía haberse quedado donde estaba, que estaba muy a gusto. Pero sacrificó aquello por seguir una promesa. Y hay un texto muy bonito que Pablo, en otra carta, en este caso la de Romanos, dice así, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si lo tienes ahí, ¿no? ¿Para qué lo vas a esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y curiosamente en la vida de Abraham hay otro ejemplo muy práctico. Cuando ya sabéis que él marchó, se fue con su sobrino, hay un momento en el que la tierra no daba para todos. Los pastores reñían entre ellos de ambos clanes familiares. Y Abraham, en otro paso de fe, decide, separémonos, pero le deja a su sobrino que elija primero. Cuando a lo mejor por edad o por otra cosa podía haber elegido él, o a lo mejor por capacidad de lo que tenía. Y le deja a él. Y el ejemplo es todo lo contrario de lo que hace Abraham. Dice que, claro, él miró y vio allí un valle verde que tenía agua. Claro, él pensó, ¡ay, mis ganados! ¡Qué bien están aquí! Si aquí se puede cumplir eso que nos gusta tanto, la ley del mínimo esfuerzo. Aquí sin hacer nada voy a tener yo todo lo que quiero. Bueno, el curso de los acontecimientos le enseñó que aquella lección no había sido tan acertada como a primera vista aquella imagen casi del paraíso podía parecer. Y hay más ejemplos que cuando uno recurre a la memoria y al relato bíblico, está lleno. Yo sin mirar, me han venido a la cabeza, por ejemplo, estos 3 ejemplos, ¿no? Jonás, él que veía por vista, que había un pueblo que no merecía el perdón de Dios. Merecía ser condenado, es lo que le decían sus ojos. Y lo entiendo, porque eran como era aquel pueblo, ¿no? Aquel pueblo asirio. Y tenemos el ejemplo de Gedeón, que tiene más dudas que dudas. Y tenemos el ejemplo de Moisés, que también ve por vista, hombre, yo si me fui corriendo de allí, de Egipto, ahora tengo que volver y hablar con el rey delante de él. No sé yo, no me convence. Sin embargo, estas historias después cambiarán. Nos quedamos en esa primera parte. Pensad en una cosa, el antiguo Israel hizo pacto con Dios. Cualquiera que perteneciera por sangre a ese linaje, era beneficiario, ¿no?, del pacto que se había hecho con Dios. Aunque fuera mala gente, por decirlo así.
Pero la herencia de Abraham no tiene que ver tanto con esa sangre, sino con el ejemplo de fe que nos legó. Os voy a ahorrar lo que significa el tiempo de andar por vista y andar por fe, porque algunos lo han sistematizado de tal manera que no os quiero aburrir con ello. Pero yo pienso, sabéis que la fe llegará un momento en el que acabará, ¿no? Eso se nos dice, ¿eh? La esperanza, el amor y la fe. ¿El mayor cuál es? El amor, porque es el que perdurará cuando en la consumación de los tiempos. Después la fe no sea necesaria y volveremos a andar por vista, por así decir. Y cabe preguntarse, en cuanto aprovechamos nuestro tiempo aquí, ¿llegará ese momento? ¿Echaremos en falta el momento de haber vivido por fe? ¿Por no haber hecho lo que debíamos? Porque entonces ya no será necesario. Será como una cosa que pasó y ya no hay acceso a ella. Yo, personalmente, al margen de tiempo de andar, de ver por vista o de ver por fe, me mantengo un poco al margen de eso. Porque hay muchos ejemplos de fe ya en el Antiguo Testamento, no conforme a la fe que nos fue dada, que dice Judas en su carta. Pero sí que hay una fe de los que anhelan una patria mejor. Y lo que sabemos es que en el andar por vista no ha producido una gente mejor. Los que se conforman a la vista no han creado un mundo mejor. ¿De qué le sirvió a algunos satisfacer sus sentidos? A los de poco. Hay muchos ejemplos, como decía en la Escritura, porque la era de la vista y los que tanto la reclaman no ha producido fe, no ha producido convicción, ni espera, ni nada, ni un mundo mejor, ni ninguna solución definitiva. Andar por la vista significa obviar realidades espirituales y es limitarse a una concepción materialista y positivista de la vida. Es querer sentirse seguro, anhelar garantías que nadie te va a poder dar cumplimiento por ellas. Y conformarse, en mi opinión, a la vista es negar nuevas posibilidades, es negar la espera de algo, de cosas que queremos alcanzar, de cosas que queremos descubrir, de nuevas realidades, cosas inimaginadas. Imaginad que estáis en el tiempo antiguo, ¿no? Y el océano se abre delante de nosotros. El mar acaba allí, ¿no? En una línea. Cosas de que la Tierra es redonda o esférica, para fastidio de los terraplanistas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si nadie se hubiera atrevido a ir más allá? Si alguien hubiera esperado que allí hubiera un algo, ¿no? El motivo de Colón de atravesar el océano Atlántico, después se dio con otra cosa, pero era abrir un mercado por el otro lado de la Tierra, ¿no? Con las Indias. Y todo eso supone riesgos, supone costes, es verdad, supone sacrificio. Es el andar en fe. Los que andan en vista lo prefieren todo calentito y en la mano. Hemos dicho que había un camino más excelente y a él me quiero referir. Y hemos tirado de la memoria bíblica, ¿no? Y hemos puesto unos ejemplos así, sin entrar a detalle en ellos. Porque claro, hemos dicho que Moisés al principio no ponía más que excusas. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque si a mí Dios me pide que vaya allí como un mendigo, delante de un lugar que ya tuve que salir corriendo, le digo, hombre, Señor, pues si me pones aquí unos soldaditos y unos trompeteros que hagan ruido antes de llegar, y pues dices, será eso fabuloso, así sí que voy. Pero no, fue con poca ayuda y con una vara en la mano, ¿no? Pero ahí mostró un acto de fe, como decía, cuando se presentó delante del rey de Egipto, con nada, prácticamente, pero con una cosa muy importante, con que iba Dios con él. ¿Y qué decimos de Gedeón, el que pedía pruebas? También cambió sus miras. Cuenta la Escritura que tenía 22.000 hombres dispuestos al combate para repeler a aquel pueblo que había invadido la tierra. Siguiendo las instrucciones de Dios, todos lo sabéis, con solo 300 hizo huir aquel ejército. ¿No hubieras tú preferido confiar en 22.000 hombres? Que encima 300 pertrechados con algo para hacer ruido. Nos gustará más o menos, nos sentiremos más cómodos o menos, pero Dios habitualmente hace las cosas de esta manera.
porque las aguas no fueron cruzadas por grandes estructuras arquitectónicas, ni los ejércitos fueron vencidos con el poder del acero, ni los muros se tiraron con arietes. Bajo el título de Andamos por fe y no por vista, a mí me resuenan aquellas palabras que ya pronunció Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. O según la traducción, mas el justo por la fe ha de vivir. Según qué traducción prefiráis. Pero lo que tengo claro es que es la voluntad de Dios andar por fe, conforme a la fe. Y ya desde la antigüedad, desde el llamado de Abraham, coge forma la idea de fe para los hombres. Y es un continuo en el tiempo. Unas palabras llenas de un eco. Yo creo que los oyentes de Habacuc ni lo pudieron imaginar. El sentido que alcanzarían aquellas palabras del justo por la fe vivirá. Los ecos de esas palabras las transforma, ¿no?, Pablo en otra cosa. Porque ya tiene que ver con el plan salvífico de Dios. Ya tiene que ver con otras cosas. Pero queda clara la idea que todo hijo de fe o que pertenece a la fe tiene que mantenerse fiel a la promesa de que vivirá conforme a esa fe. ¿Tienen esa responsabilidad? Pero claro, uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Pues mirad, nuestro hermano Pablo Wiccan, en su comentario a 2 de Corintios, este es el texto al que hacíamos referencia, ¿cómo lo hacemos? Pues Pablo nos lo dejó escrito así en su comentario. Andar por fe es vivir según las realidades invisibles de Dios y su reino, dejándose guiar en cada paso por la voluntad revelada de Dios, por su palabra y su espíritu. Si no lo tienes claro, dices, ¿esto cómo puede ser? Piensa que hay un libro especialmente en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, que está plagado de ejemplos. Una primera generación de creyentes, con sus ideas, sus convicciones, con sus errores. Vamos, toda la condición humana ahí puesta, ¿no?, al pie, en el inicio de la Iglesia. Pero a veces sin saber por qué, o a veces sin saber cómo, cambiaba lo que había preparado hacer, porque el Espíritu de alguna manera, que a lo mejor no sabemos cómo, se lo había revelado. Y no dudaban, tenían muy claro lo que había que hacer. Pablo quería visitar este país, por ejemplo, cuentan las Escrituras. No pudo ser. Y precisamente la historia de la Iglesia está plagada de momentos en los que han dado por fe. Y otros momentos en los que no han dado por fe, sino por intereses que poco le convenían. Nos tenemos que librar de esas cargas. El paso del tiempo, 2000 años de historia, nos ha enseñado bastantes cosas de lo dañinas que son algunas cosas. Por ejemplo, la connivencia con el poder. Porque lo que hace falta es una iglesia que se renueva, que se vuelve a Dios, que busca los principios del reino, que revisa cómo está para deshacerse de lo innecesario, que defiende los valores pronunciados en una montaña, encarnados en la figura del buen samaritano. Así que librémonos de mirar por vista, porque si nos hiciéramos una foto, ¿cómo estaríamos? En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, cada una, ¿no?, tiene un sesgo. Hay 2 muy buenas, 5 que... Pero si nosotros nos hiciéramos la foto, ¿en qué lugar comparativamente con esas iglesias estaríamos? Andar conforme a la fe nos confrontará al mundo que nos rodea. Y eso no es fácil, porque implica un coste. Pero que a gusto se paga si tienes las cosas claras. Porque importa entonces el mundo que te rodea. Tú has dejado de ser el centro del universo como persona, y más de una sociedad, en un momento de la individualización que es tremendo con lo poco que se conforma la gente. Prácticamente les basta un espejo. Ahora eres un discípulo de Jesús, de los que hacen camino para cruzarse con otras personas a lo largo de su vida, ¿no?
o en momentos determinados de ella. Y son momentos donde se reivindica a los que lloran, a los que tienen hambre, a los que son aborrecidos, a los humildes, a los que buscan, a los insatisfechos. Es el momento de eso. El andar por fe es coger la toalla, como hizo el maestro, para servir a los demás. Y andar por fe es dar pasos en la oscuridad. No sabemos dónde nos llevarán. ¿Recordáis el libro de Hechos? Aparecen, desaparecen, ahora estoy aquí, de repente me voy allí. Nos pondrán compromisos, nos gusten o no. Y te hará preguntarte 1000 veces si te equivocas. Yo no lo veo un ejercicio malo. Pero te hará renunciar a tus prejuicios. Y todo eso lo veo yo como una oportunidad, como un momento de progreso, porque es humildad delante de Dios y de los que te rodean. Pablo, a modo de sentencia, dirá lo siguiente, y creo que da lugar a poco discutir, me refiero. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. En otras palabras, es equivocado, es erróneo, como queráis llamarlo. Hemos dicho que los que buscaban, los que miraban por vista, no garantizaban un mundo mejor. Pero el camino de la fe sí que lo proporciona. Una fe de verdad, como diría Santiago, no una fe muerta sin obras. Porque dices, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en muchas áreas lo podemos aplicar. Porque aquellos hombres hicieron lo que hicieron porque fueron fieles a lo que creían. ¿Y va a determinar eso lo que hagamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. No algo iluso, tener la certeza. ¿Qué es andar en fe? Es correr la carrera, como decía Pablo, porque hay una meta esperándote, con la ayuda de un manual. Andar en fe es la ayuda de un manual. A veces nos gustaría que fuera más específico, porque no sabemos qué hacer, pero lo tenemos ahí. Es tener convicción de lo que curiosamente no se ve. Es lo contrario de satisfacer la vista. Y ya que hablamos, que somos castellanos aquí, es ser, por decirlo así, quijotesco. Es enfrentar los gigantes. Es construir reino de Dios. Es cumplir los 2 grandes mandamientos, los que pronunció Jesús. ¿Qué es andar en fe? Pues hay veces que uno no lo puede saber, pero aplícale ese filtro. Haciendo esto, ¿qué haces? Diciendo lo que dices, ¿estás amando a Dios sobre todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo? Es sencillo. Y hay muchas más cosas, ¿eh? Es dejarse guiar, ya sabéis por quién. Es orar, es tantas cosas que sabéis que es. Es dejar el protagonismo del Espíritu Santo en tu vida, como hacían aquellos cristianos de Hechos de los Apóstoles. Como hemos dicho, caminar en fe es el ideal. A Abraham le fue contado por justicia. Y Dios nos invita a que seamos consecuentes con la fe que profesamos. Y para acabar, siempre unas palabras de ánimo que aparecen en el libro de Hebreos. Pero nosotros, espero que podamos decir amén a esto, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y dejarme una última cita apócrifa de un historiador griego que dice así, hablando, él escribía sobre las guerras del Peloponeso, y dice lo siguiente, un poco en esta línea. Dice, pero sin duda, ya llega a la conclusión, los más valientes son aquellos que tienen la visión más clara de lo que tienen ante sí. La gloria y el peligro por igual. ¿Y quiénes son los valientes? Lo que dirá ahora. Y sin embargo, salen a buscarlo. Amén, hermano.